bien, pues grabamos también para después poder subir a YouTube esta reunión que estamos teniendo en esta mañana a través de online. Rebe antes nos introducía en el Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice que el Señor nos guarde en paz, sino que nos va a guardar en completa paz. Jesús decía que nos da una paz como el mundo no nos la da. La paz de Dios no solamente es grande y mejor, sino que es completa y perfecta. Y Natalia nos leía, confiad en el Señor por siempre, ¿verdad? El Señor merece la pena y creo que aún con las dificultades que estamos teniendo hoy, con la comunicación, con las conexiones, creo que el Señor nos quiere llevar a algo y creo que Satanás quiere lucirse, pero la gloria del Señor también está en medio nuestro. Amén. Y precisamente todo esto que Rebe y Natalia nos introducían nos lleva a la reflexión que tenía y que quiero compartir con vosotros en esta mañana, que tiene netamente que ver con este tema. Quiero llevaros al Salmo 146. Salmo 146 y versículo 5. Así que si tenéis Biblia, sé que las tenéis, y mucho más con esto de Internet, ¿verdad? Salmo 146, y este va a ser nuestro versículo base en esta mañana. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado, dichoso, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y hemos leído, tú guardarás en completa paz. Es decir, somos en esta mañana un grupo de dichosos que, aunque, como algunos hermanos, ¿verdad?, tienen una manifestación en la puerta, aunque Satanás trata de distraernos, de quitarnos incluso el gozo con todos los problemas. Como os decía, esta mañana al conectar el ordenador me dio muchísimos problemas. Yo le decía a Marisa, a ver cómo hacemos. Y creo que es que el Señor también quiere bendecirnos y nos prueba, ¿verdad? La Voz de Galicia, el pasado día 29 de enero, decía, el consumo de psicofármacos, es decir, de ansiolíticos y antidepresivos, aumentó un 15% durante la pandemia y un tercio de las personas que ya utilizaban este tipo de tratamiento ha aumentado la dosis o ha optado por un medicamento más fuerte. A mí esto me llama la atención, me sorprende, me preocupa, también me desafía delante del Señor. La gente, desde luego, está desesperada. El panorama es desolador. Las noticias, aún en esta mañana, que veíamos en prensa, son desoladoras. Un vecino de aquí de Pollo, 31 años, fallecido, un bebé ayer en Portugal con 7 meses también. Y se nos dice que todavía pueden venir tiempos peores. Ahora bien, queridos hermanos, la fe marca diferencia no en cualquier momento, sino en todo momento, en todas las situaciones. Y valga la expresión, valga como ejemplo 2 botones. Recordamos a Pablo. Pablo iba camino de Roma, iba en aquel barco. Pablo iba a ser juzgado en Roma y seguramente a morir. Y Pablo es el único que da ánimos en medio del naufragio. Es curioso, ¿verdad? El que, digamos así, tenía más motivos para estar preocupados es el que tiene una fe que, como dice Isaías, leía nuestra hermana, guarda en completa paz en cualquier momento. El momento de un naufragio, no sé si habéis vivido momentos malos en la mar, no es un momento fácil. Tener paz es difícil, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda ciertamente nuestros corazones. Pablo y Silas, en otro momento anterior, recordamos, cuando todo tiembla, e incluso el carcelero de Filipos quiere suicidarse, los de la mazmorra de más adentro eran los más libres. ¿Y quién nos recuerda el segundo caso en esta mañana también, por ejemplo, a Daniel y sus compañeros?
cuando son echados al foso de los leones. Valga la expresión, Daniel y sus compañeros eran más libres que el rey, que el dueño de los leones. Queridos hermanos, como bien se nos ha dicho en esta mañana, y creo que el Señor está preparándonos en esa idea, nuestra fe debe marcar diferencia en este momento de tanta desesperación, aunque ciertamente sufrimos igual que todos los demás. Si un cristiano me dice ahora, no tengo ninguna preocupación por esto, yo le diría, hágaselo mirar. Lo que sí que es que nuestra fe marca esperanza, aún en medio de la preocupación. Desde luego, versículo 5 del Salmo 146, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Desde luego que es una bienaventuranza esperar en Dios, confiar en Él, sea cual sea la situación que estemos viviendo. ¿Y por qué es una bienaventuranza esperar en el Señor? Porque me gustaría pensar en el breve tiempo que tenemos, lo que nos dé, en varios aspectos. En primer lugar, quiero llevaros al otro salmo, en este caso al Salmo 147 y versículo 11. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Otra versión dice, el Señor se deleita en los que le temen y en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Confiar en el Señor, aparte de darnos paz, queridos hermanos, es causa de gratitud, es causa de gozo, mejor dicho, para el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque esperar en la misericordia de Dios es no solamente reconocer nuestras limitaciones, sino algo más profundo, es reconocer nuestras miserias. Esperar en la misericordia de Dios es reconocer que necesitamos del Señor. ¿Con qué me presentaré? Con un corazón contrito y humillado, como bien aún leíamos el jueves pasado. Esa fue la experiencia de Abraham cuando miente. Esa fue la experiencia de Jonás cuando tiene la oración en un sitio en el cual creo que nadie en la historia ha orado ni volverá a orar, en el vientre de un gran pez. Menudo sitio para orar. Pero allí tuvo esa experiencia. Recordamos a David, Salmo 51, un salmo escrito desde la miseria del pecado, buscando el corazón de Dios. ¿Y quién nos recuerda a Pedro, Juan capítulo 21, después de negar a Jesús? ¿Quién nos recuerda, por último ejemplo, al que llamamos el buen ladrón en la cruz con Cristo, con Jesús? El reconocimiento de la miseria de Abraham, de Jonás, de David, de Pedro, del ladrón tuyo, el reconocimiento de tu miseria, de mi miseria, delante de Dios, causa en el gozo en el corazón de Dios. Verá, dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Queridos hermanos, amigos, hoy es tiempo de buscar la misericordia de Dios. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras es posible encontrarlo. Invocadlo mientras está cercano, que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes. Que se convierta al Señor misericordioso, a nuestro Dios rico en perdón. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. El Señor se goza en los que le tememos. A mí me gusta pensar en primera persona, en los que le tememos. Aún con nuestras limitaciones, en esta mañana estoy convencido y estoy seguro que todos aquí tenemos temor de Dios. Y esperar en el Señor, queridos hermanos, es la mayor riqueza que podemos tener. Y voy a decir una cosa que puede parecer paradójica. Esperar en el Señor es la mayor riqueza que podemos tener, incluso en tiempos de crisis. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia.
A pesar del pecado de Abraham, a pesar del pecado de David, a pesar del pecado de Pedro, a pesar del pecado de Eduardo, a pesar del pecado de Jonathan, el Señor se complace en nosotros cuando buscamos su misericordia. Y qué mayor satisfacción, valga la expresión, que causar gozo en el corazón de Dios. A pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de la situación de dureza, de incertidumbre, ¿sabes? Hoy el Señor se goza en todos los que le buscamos. A pesar de todas las dificultades, Job decía, el Señor me probará y saldré como el oro. ¿Por qué? Porque recordamos que, como dice el autor de Hebreos, el justo vive por la fe. Las personas viven por lo que se anuncia en la prensa. Las conversaciones en estos días, estoy seguro, muchas giran en esto del COVID, las limitaciones, los comercios, etcétera, etcétera. Pero el justo vive por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta mañana, aún con nuestras limitaciones, aún diciéndole al Señor, aumentanos la fe, sabemos que queremos agradar al Señor. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene un grado de fe diferente, pero todos alegramos al Señor. Gloria a Dios por ello. Que el Señor se puede alegrar y se alegra en nosotros en esta mañana, no por nosotros, sino porque hemos depositado nuestra fe en Él. Queridos hermanos, no estamos en crisis, estamos en Cristo, porque no puede haber mayor meta para el creyente que ser motivo de gozo para Dios. Por eso, como decía, pidamos al Señor que aumente nuestra fe. En un tiempo de crisis, no era el COVID, pero era un tiempo de crisis profunda nacional, causa del pecado. Yo no sé si esta situación que estamos viviendo es causa del pecado, no quiero entrar, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y yo no lo sé. Pero en un tiempo de crisis similar a la que estamos viviendo, el profeta Jeremías escribe en Lamentaciones 3:25: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. La segunda cosa que veo de esa bienaventuranza, la segunda bienaventuranza que veo es que, visto el texto de Lamentaciones 3, aquel que confía en el Señor recibe la bendición de Dios. Queridos hermanos, no es solamente recibir la misericordia de Dios y alegrarle su corazón, sino saber que el Señor está a nuestro favor. Como digo, Jeremías hace esta declaración de fe en un momento de crisis. ¿Sabes? Las situaciones de crisis es donde se prueba nuestra fe. Personalmente puedo decir con dolor, porque ha supuesto dolor, que he saboreado a Dios. Cuando más lo he saboreado, lo más lo he apreciado, ha sido en situaciones de crisis personal. Tener la paz de Dios, que como decía el apóstol Pablo a los filipenses, sobrepasa a todo entendimiento, es una bendición que nos da estabilidad en medio de un mundo inestable. Bueno es el Señor, y es bueno saber que nos acoge sean cuales sean nuestras circunstancias. Que aunque ahora incluso la ciencia nos desahucie, aunque como hay hermanos ahora tristemente que están en una situación, y estamos orando estos días por hermanos que están en la UCI, algunos no sabemos si muy cercanos a la eternidad, aunque estemos desahuciados de todo, David exclama: la misericordia de Dios es tan grande que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Desde luego, bueno es el Señor con los que en Él confían. Somos un pueblo que sufre, pero somos un pueblo bendecido. Somos personas que lloramos como llora todo hijo de vecino, pero somos personas que tenemos la bendición del Dios de toda consolación. Bendición que estamos desafiados a proclamar, a predicar y a vivir.
no como algo religioso, sino como una realidad de vida. La pregunta, y dos preguntas que quiero hacer retóricas, son obvias. ¿Muestran nuestras vidas que somos bendecidos? ¿O somos como los que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen esperanza? ¿Demuestro con mi actitud y lenguaje que tengo esperanza en Cristo, aunque Satanás les muestre a nuestros vecinos que hay motivos para la desesperación? Permitidme una anécdota, un ejemplo personal, una historia personal. Hablo con una persona no creyente con mucha frecuencia durante la semana y siempre suelo decirle gracias a Dios, y la respuesta de esta persona es pero. Y siempre me dice, tú siempre dices gracias a Dios, pero es que no te das cuenta cómo son las cosas. Sí, sé cómo son las cosas, pero qué bendición es tener esperanza en el Señor. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Hemos leído Isaías 40:31 y quisiera pensar en el tercer aspecto. Aquellos que tenemos esa bienaventuranza se refleja en que renovamos nuestras fuerzas constantemente a pesar de las dificultades. En un mundo que está agotado, científicamente está agotado, que no tiene esperanza, nosotros descansamos en el Señor, renovamos, volamos, corremos, no nos fatigamos y no nos cansamos. Los contratiempos de la vida, queridos hermanos, debilitan a cualquiera. ¿Por qué podemos renovar nuestras fuerzas en Él a pesar de todo? Porque nuestra fuerza, nuestra esperanza, no está en un periódico, no está en las cosas que se ven, no está en las cosas presentes. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, y permitidme sin tergiversar el texto, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros que le amamos, porque nos las revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué renovamos nuestras fuerzas? Porque es el Señor quien nos lo revela. Porque nuestra mirada se proyecta no a lo que vemos en el presente, sino que se revela hacia la presencia del Padre. Buscamos a Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Ponemos nuestra mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Sí, ciertamente, humanamente, físicamente, incluso anímicamente, los contratiempos de la vida nos debilitan. No vivimos en una burbuja, como algunos dicen. Pero sinceramente, a pesar de todo, pienso, mejor no pensar, vale la redundancia, vale la paradoja, pienso, mejor no pensar cómo sería la vida sin el Señor en esta situación que estoy viviendo. Las situaciones nos desaniman, pero la vida en Cristo hace que, a pesar de todo, podamos levantar el vuelo. En un mundo que está estancado, debilitado, nosotros podemos correr y no nos fatigamos. Frente a las ganas de abandonar, tenemos la promesa que dice el profeta Isaías en ese versículo 31 del capítulo 40, de caminarán y no se cansarán. Querido hermano, no es tiempo de abandonar, es tiempo de seguir. La misericordia de Dios es nueva cada día. Pero sobre todo, queridos hermanos, mientras el pecado nos arrastra como a la serpiente, la fe en el Señor nos hace levantar el vuelo como las águilas. Y a mí es una de las bendiciones en estos días pensar en esto. Frente a la serpiente del pecado que se arrastra, los que confiamos en el Señor levantamos el vuelo como las águilas. Querido hermano, querida hermana, aférrate a esta promesa. Aférrate a esta promesa cuando estés con ganas de abandonar. Yo tengo más de una vez ganas de abandonar, os lo confieso. Aferrémonos a estas promesas cuando creamos que todo está perdido. Aferrémonos a estas promesas de Dios aunque las noticias sean malas. Recordemos que todo pasa, pero lo único que permanece es la palabra de Dios. Y sus promesas son verdaderas y ciertas. Y un último aspecto que quisiera compartir con vosotros en esta mañana. En el mismo libro del profeta Isaías, Rebe no me la ha pillado por un poquito,
capítulo 25. Dice Isaías 25:9. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor y en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. En cuarto lugar, la bienaventuranza de confiar en el Señor, de tener esperanza en el Señor, es que nos gozamos en la salvación de Dios, la salvación que veremos en su plenitud total el día que estemos en su presencia. En el presente nos gozamos en parte, pero cuando estemos en la presencia del Señor estaremos gozosos en plenitud. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso, como dice el salmista en el Salmo 17:15, y es obvio, quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. No hay mayor gozo para el cristiano saber que, aunque aquí tiene la paz de Dios, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos mantiene a flote, un día vamos a estar cara a cara con el Señor. La vida eterna la hemos comenzado a vivir desde el momento de nuestra entrega a Cristo, pero la viviremos plenamente el día que estemos en su presencia. Ahora bien, queridos hermanos, permitidme hacer una llamada de atención. Hemos de pedir perdón a Dios porque no vivimos en el presente gozándonos en su salvación en muchas ocasiones. Muchas veces no solamente las circunstancias, sino que dejamos que las circunstancias nos invadan. Hemos de pedir perdón a Dios porque a veces anteponemos cosas importantes, las anteponemos a la excelencia de la presencia de Dios. Hemos de pedir perdón a Dios porque nos preocupa mucho más nuestro yo que hacer la voluntad de Dios. Si realmente confiamos en el Señor, Él debe ser lo primero. Él debe ser lo primero. Permitidme varias preguntas que quiero compartir con vosotros. Son inquietudes y que las veo a la luz de la palabra. ¿Cuántas veces oraste en esta semana que terminó ayer? ¿Cuántas veces oramos a Dios sin pedirle nada? ¿Cuántas veces oramos a Dios simplemente alabándole? ¿Cuántas veces oramos a Dios dándole gracias, no por todo, sino por cada cosa? Porque si digo, Señor, gracias por todo, no me estoy deteniendo en nada, pero si digo, Señor, gracias por esto, me estoy deteniendo en los detalles, estoy apreciando, disfrutando su presencia, su bendición. Es como ver un paisaje y no detenerte en las piedras. Pero si pones a ver cada detalle del paisaje, encuentras la riqueza. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por pequeñas, grandes cosas? Decía el salmista en el Salmo 59, yo cantaré de tu poder. Gozoso cantaré por la mañana tu misericordia. Cantaré porque tú has sido mi baluarte y mi refugio en el día de mi angustia. El gozo de la vida cristiana se manifiesta postrándonos y humillándonos ante el Señor y descansando en Él. Concluyo. Hay una publicidad que se ha hecho muy famosa aquí en Galicia, ¿verdad?, de unos supermercados. Dicen, vivamos como galegos, ¿verdad? Bueno, vivamos como lo que somos, hermanos. Vivamos como un pueblo dichoso. Vivamos como bienaventurados. Desde luego, es una bendición ser gallego. Es una bendición estar empadronado en Galicia. Ya es casi el cielo. Pero hay algo más hermoso. Vivamos como bienaventurados. Cuando Satanás y el mundo te dicen eres un desgraciado, yo tengo que recordar que Dios me llamó para vivir como gallego, para vivir como bendecido, para vivir como lo mejor. Decía Spurgeon,
si puedes vivir como hijo del Rey de Reyes, no vivas como el hijo del Rey de Inglaterra. Si puedes vivir como el hijo del Rey de Reyes, no vivas como el hijo del Rey de Inglaterra. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Os invito a tener un momento de oración y que el Señor bendiga su palabra. Querido Dios y Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias porque aunque Satanás ha intentado sabotearnos la reunión, aunque vivimos la situación que estamos viviendo, de hecho el tener esta reunión es por una situación de crisis, de dificultad, Señor, gracias porque tú nos das paz en medio de esta tormenta. Como a los discípulos que andaban bajo tu voluntad en medio de aquella tormenta, tú esta mañana nos dices, no temáis. Y queremos darte gracias porque no solamente es una alegría y es un gozo poder confiar en ti, sino que es una dicha tremenda. Ayúdanos, Señor, en un mundo desventurado, a compartir esta bienaventuranza, a saber que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que no hay mayor bendición que buscarte, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos en este día, Señor, y ayúdanos a vivir como bienaventurados. Ayúdanos a vivir como gente dichosa en un mundo en crisis. A ti la gloria, Señor. Amén.